Buenas noches a todos. Mi nombre, como había dicho, es Pablo García Cañas. Os estoy hablando desde mi clínica aquí en Madrid. Soy un dentista de aquí de Madrid que me formé en la Universidad Complutense y después hice mi posgrado en periodoncia en la Universidad de Nueva York. Ahora mismo, actualmente, prácticamente dedico todo mi tiempo a la actividad clínica en mi consulta y alterno con la actividad docente en la institución universitaria Mississippi, de la que soy profesor del máster de periodoncia, cirugía e implantes. La charla de hoy, como bien han dicho, vamos a hablar de la aplicación clínica de malla de titanio y, por supuesto, antes de nada tengo que dar las gracias a SEPA. La verdad es que son una sociedad, la sociedad más puntera casi de nuestro país y lo demuestran pues organizando un congreso de este calibre en plena pandemia. También tengo que agradecer sin duda a Binen, son los responsables por los que estoy aquí invitado hoy, especial a Santi y a Joan y a Elena. La verdad es que siempre traen un apoyo y la apuesta por la excelencia y por la última tecnología que hacen año tras año es de agradecer. Y por supuesto, a todos, agradeceros a todos vosotros, que hoy un martes a las 8 de la noche, después de un duro día de trabajo, la verdad es que dice mucho de vosotros como profesionales estar aquí a estas horas. Así que os voy a intentar hacer una presentación lo más amena posible. Obviamente voy a tener que hablar un poco de teoría al principio, pero rápidamente nos vamos a ver casos clínicos y así vemos sangre y así nos despertamos un poco de estas horas. Entonces hoy de lo que vamos a hablar es de grandes defectos óseos. Vamos a ver qué alternativas tenemos y sobre todo os voy a enseñar una técnica que ha resultado ser bastante predecible a la hora de regenerar estos defectos grandes que nos encontramos en nuestra clínica y que nos hacen la vida difícil a la hora de poner implantes dentales. Entonces, básicamente, cuando encontramos defectos óseos, se nos presentan varias alternativas a la hora de aumentos de cresta. Lo clásico que tenemos para elegir, tenemos las split crest, que por su naturaleza es básicamente en regeneraciones normalmente horizontales, no tienen un componente vertical. Luego tenemos la distracción osteogenética, en la que por medio de un distractor conseguimos regeneración separando gradualmente dos fragmentos de una fractura que hemos hecho quirúrgicamente. Luego tenemos los injertos en bloque, que todos conocéis. Y por último, con lo que los periodoncistas y los dentistas en general estamos más familiarizados, que es con la regeneración ósea guiada, que es básicamente usar membranas mecánicas para aislar nuestro defecto óseo y que hagan su trabajo las células osteoformadoras. Entonces, como periodoncista, como os he dicho, que es a lo que estoy acostumbrado a trabajar, vamos a usar un tipo de regeneración ósea guiada. Entonces, ¿cuáles son las bases de la regeneración ósea guiada? Pues desde sus inicios en los 60 se han ido desarrollando y se han ido determinando los principios básicos que debe cumplir en los que se basa la regeneración ósea guiada, que básicamente son la creación de espacio y mantenerlo, muy relacionado con ello, la formación de un coágulo de sangre y una estabilización de la herida. Luego, la teoría de la oclusividad celular, eso se refiere a intentar ser impermeable, es decir, aislar las células epiteliales y los fibroblastos gingivales para que no invadan nuestra zona de regeneración y poder conseguir que solo esté colonizado por las células osteoformadoras. Luego, obviamente, como cualquier cirugía, en especial cualquier cirugía de regeneración, un cierre primario de la herida sin tensión y, por supuesto, también, como cualquier cirugía o como cualquier regeneración, un adecuado aporte sanguíneo, un adecuado flujo sanguíneo para que se nutra nuestros colgajos y la regeneración. Entonces, para conseguir estos principios, con la regeneración ósea guiada tenemos dos herramientas. Bueno, antes de nada deciros que ya hablaremos un poco más adelante ahora, porque con el uso de malla de titanio se me queda un poco en entredicho este principio de la oclusividad celular, como veremos más adelante. Pero como os mencionaba, tenemos dos herramientas para conseguir estos principios. Por un lado, las membranas y por un lado, el hueso.
Entonces, ¿qué vamos a usar? En cuanto al hueso, rápidamente, sé que todos lo conocéis, pero los injertos óseos tienen que tener, el injerto óseo ideal debería tener estas tres características. Por un lado, que sea osteogénico, eso quiere decir que tenga células capaces de crear hueso. Por otro lado, que sea osteoinductivo, es decir, que sea capaz de atraer células mesenquimales de vasos vecinos, atraerlas al defecto y transformarlas en células formadoras de hueso. Y por último, que sea osteoconductivo, es decir, que sirva de esqueleto o de andamio para la regeneración, es decir, que se puedan colonizar por vasos sanguíneos y células osteoformadoras para que se ocupen de la regeneración. Entonces, dentro de los injertos tenemos básicamente, esto es todo lo que tenemos, todos los tipos de injertos que tenemos. Por un lado, los autoinjertos, que son los provenientes del propio paciente, ya sean intraorales o extraorales. Luego tenemos los aloinjertos, que no son muy conocidos en nuestro país, pero son súper útiles, como vais a ver. Luego tenemos los aloinjertos, por cierto, son de cadáver humano. Luego tenemos los senoinjertos, que son provienen del mundo animal y que es de lo que más extendido está en nuestro país y en Europa. Y luego tenemos los injertos aloplásticos, que serían injertos sintéticos, que aunque la literatura los soporta, la verdad es que las sensaciones clínicas no. Y ante grandes regeneraciones, ni clínicamente ni en la literatura vais a ver muchos estudios con injertos sintéticos. De hecho, yo me los reservaría solo para pacientes que por religión o por preferencias personales no quieren ponerse nada en la boca que venga de un animal o venga de otro humano. Y luego, por último, tendríamos un cajón desastre en el que meteríamos todos los factores de crecimiento. Entonces, básicamente, para regeneraciones grandes, lo que se usa y lo que muestran los autores es una combinación de autoinjertos y senoinjertos, normalmente al 50-50. Esto es lo que más extendido está. Por un lado, tenemos la estabilidad del senoinjerto, que sabemos que no se reabsorbe, que tarda años en reabsorberse y proporciona mucha actividad osteoconductiva. Y por otro lado, tenemos las bonanzas del autoinjerto, que se contrarresta porque se reabsorbe muy rápido, pero es cierto que tiene mucha capacidad osteoinductiva y se puede hablar de actividad osteogénica. Eso ya es un poco más controvertido porque que queden células vivas después de arrancar un trozo de hueso para ponerlo a otro lado está más en entredicho. Y esto está bien documentado y funciona muy bien, pero tiene la desventaja que tenemos que hacer dos zonas quirúrgicas, una zona donante y una zona receptora, y no todos los pacientes lo aceptan. Entonces, nosotros proponemos el uso de aloinjertos. Sé que en España no están muy extendidos, pero donde me formé en Estados Unidos se usan de forma rutinaria con resultados excelentes. Y es un punto entre medias entre el autoinjerto y el senoinjerto. No dura tampoco, no se reabsorbe tan rápido como el autoinjerto, pero tampoco dura tanto tiempo como el seno y está demostrado que tiene capacidad osteoinductiva, ya que como es hueso humano, tiene BMPs, que son el principal factor que promueve la osteoinducción, ¿vale? Entonces, por un lado, ya tenemos nuestro injerto, que va a ser el aloinjerto. Vamos a ver qué hacemos, qué membrana vamos a usar. Otra vez, rápidamente os voy a repasar lo que sería las características ideales de la membrana perfecta, que punto número 1, que sea biocompatible, obviamente, tiene que ser aceptada por los tejidos adyacentes y no provocar rechazo. Luego, tiene que crear y mantener espacio, fundamental, es una de las bases, como hemos visto, de la regeneración ósea guiada. Luego está el punto de la oclusividad celular, insisto, tiene que ser, los estudios siempre se ha hablado que las membranas tienen que ser impermeables para las células epiteliales y los fibroblastos, pero con una porosidad suficiente para que quepan vasos sanguíneos, para que pueda llegar el aporte vascular y así conseguir la regeneración. Como ya os digo, este punto para mí lo pongo en duda, porque con las mallas de titanio, que básicamente es lo que voy a usar, se pone completamente en entredicho.
Obviamente tiene que integrarse bien con los tejidos y el manejo clínico tiene que ser bueno, es decir, tiene que ser práctica, tiene que ser fácil de usar. ¿Qué opciones tenemos? Pues básicamente dos grandes grupos, las membranas reabsorbibles y las no reabsorbibles. Las membranas reabsorbibles están muy extendido su uso y está muy bien documentado en la literatura. Funciona muy bien, su principal ventaja es que no tenemos que hacer una reentrada, es que son reabsorbibles, es decir, no tenemos que hacer una reentrada para retirarlas, pero a su vez esa es su desventaja, porque para defectos pequeños o medianos es suficiente. Pero para grandes defectos, esa particularidad que tiene, que se reabsorbe, muchas veces no es suficiente el tiempo que se mantiene activa como para regenerar grandes superficies o grandes volúmenes de hueso. Por ese lado es una desventaja y por otro lado sus pobres propiedades mecánicas. Normalmente son membranas blanditas, maleables, que insisto, para defectos pequeños o medianos son suficientes, pero para cuando queremos mantener el espacio de grandes defectos, son fácilmente colapsables, se colapsan, se aplastan de forma fácil. Por eso, todos los autores, cuando hablamos de grandes defectos, se recurre siempre a las membranas no reabsorbibles. Y entre ellas hay dos grandes grupos. Las membranas de PTFE, las clásicas de la E de expandido, que son las membranas de Gore-Tex, con resultados espectaculares, pero con complicaciones también espectaculares. Son membranas capaces de regenerar mucho, pero si se exponían, se contaminaban súper rápido y a veces acabábamos con defectos más grandes que con el que empezábamos. Por eso están un poquito en desuso y está la nueva generación, que es, en vez de con la E, con la D de denso, las D-PTFE, que en principio parece que está arreglado ese problemilla. Y muchas veces, como podéis ver aquí, se refuerzan con titanio para darle un poquito más de estabilidad. Y luego tenemos la otra opción, que es a la que vamos a meternos ya directamente, que son las mallas de titanio. El titanio es un material que funciona muy bien y que está muy extendido en medicina, por su gran dureza, por su rigidez. Además, a pesar de ser duro y rígido, tiene una baja densidad, por lo tanto es bastante ligero, tiene una plasticidad muy buena, es decir, lo podemos adaptar bien a los defectos y para este tipo de regeneraciones grandes van a mantener muy bien los volúmenes sin colapsarse, gracias a su rigidez. También es cierto que esa rigidez va a tener una parte de desventaja que va a ser fácilmente que se producen exposiciones de la membrana, ¿vale? Como vamos a ver más adelante. Y ahora ya tenemos nuestro material elegido, vamos a usar 100% halo injerto, evitando aumentar la morbilidad del paciente con otra zona quirúrgica, y vamos a usar mallas de titanio para poder mantener bien los espacios, ¿vale? Esto estamos hablando siempre de grandes defectos y estamos hablando que es una alternativa. Como dijo el profesor Speer, existen muchas maneras de tratar el mismo problema y muchas de ellas con resultados excelentes. Entonces, yo desde mi punto de vista periodontal, acostumbrado a manejar colgajos, mallas, membranas, pues estoy más acostumbrado a hacer este tipo de abordaje, pero entiendo que un cirujano que esté más acostumbrado a abrir cordales, a lo mejor se sienta más cómodo haciendo bloques, cogiendo bloques de la rama, etc. Así que os explico, esto es una técnica que funciona muy bien, pero no es la única. Y sin más dilación, vamos ya a ver casos clínicos. Este primer caso, un caso de la ausencia de un canino por muchos años, aunque ya se empieza a intuir toda la falta de la eminencia canina, no se ve que tenga mucha pérdida en vertical, pero sí que se puede empezar a intuir una gran pérdida horizontal. La realidad nos las encontramos cuando vemos el escáner. En el escáner vemos una cresta extremadamente fina, de 1 milímetro, en filo de cuchillo, en el que podríamos a lo mejor pensar en hacer un split crest, imposible, porque para hacer eso necesitaríamos 2 corticales y algo de medular, y esto es una fina capa cortical. Entonces, para este tipo de casos, que necesito hacer una gran regeneración, otra vez necesito una
sistema que sea bien rígido y que me mantenga bien el espacio. Y para ello uso las mallas de titanio, como podéis ver. Siempre seguimos el mismo protocolo. Primero es abrir un colgajo. Muy importante, la incisión tiene que ser en el medio de la cresta e intracircular. Nos extendemos todo lo mesial y todo lo distal que necesitemos para ver el defecto, pero si os fijáis, no hacemos descargas verticales. Insisto, no hacemos descargas verticales nunca porque creemos que es el enemigo número 1 de la vascularización. Y como hemos hablado, estos casos de malla de titanio tienen mucha tendencia a la exposición, así que tenemos que tratar los colgajos lo mejor posible. Y lo mejor posible es intentar mantener la vascularización intacta. Y por ello, insisto, no hacemos descargas. Nos extendemos mucho mesial, mucho distal, pero no hacemos descargas. Una vez tenemos el defecto aislado, hacemos unas decorticaciones, como podéis ver ahí. Sé que no hay consenso si son útiles o no. Hay muchos autores que dicen que son útiles, que mejoran la que mejoran el injerto, la regeneración ósea, porque aportan vascularización, y otros muchos autores han visto que no tienen ningún efecto. Lo que está claro es que mal no hacen. Y aparte de la posible extra de vascularización que nos da, a mí personalmente me aportan que al usar injertos particulados, entiendo que tener agujeritos se me retiene mejor mecánicamente el injerto que si no hiciera nada. Es decir, estabilizo mejor las partículas de hueso en una superficie con agujeritos mejor que en una superficie lisa. Así que simplemente por esa razón física, mecánica, las suelo hacer siempre. Vamos, las hacemos siempre. Luego hay que fijar la malla en apical con 2 tornillos. Siempre 2 tornillos en apical, porque aunque con uno parezca que está rígida, con uno todavía tiene posibilidad de rotación. Entonces siempre ponemos 2 tornillos en apical y gracias a la flexibilidad de la malla podemos darle la forma que queremos. En este caso, para restituir la eminencia canina, veis toda esta convexidad que estamos dando. Y además, cuando tenemos bien posicionada y la tenemos en su sitio, levantamos la parte palatina para poder introducir nuestro aloinjerto. En este punto que podéis ver el gran volumen que queremos crear, veis el espacio que estamos creando, también podéis ver lo fino que es la cresta, una cresta imposible de poner implantes en este momento. En este punto rellenamos con nuestro aloinjerto y reposicionamos en palatino. La particularidad que tienen las mallas es que son muy fácilmente manejables. Como podéis ver, se pueden doblar hacia afuera, rellenar y luego volver a doblar hacia adentro. Una vez la tenemos bien posicionada, tenemos que añadir unos tornillos. Normalmente ponemos en oclusal y otro en palatino que no se llega a ver, y nos tenemos que asegurar que conseguimos mucha rigidez. Es decir, con la sonda o con el espejo tenemos que tocarlo y no se tiene que mover nada. Esa va a ser la clave. Mantener espacio y tener un coágulo estable. Es decir, no se tiene que mover nada. Una vez tenemos eso, pues ya estamos listos y vamos a hacer un cierre sin tensión, que más adelante os enseñaré cómo lo hacemos. Si hemos... aquí tenemos la radiografía inmediatamente posquirúrgica. Veis los dos tornillos en apical, uno en oclusal y el palatino, que es ese que se ve en medio. Por cierto, se me olvidó comentar que si tenéis alguna pregunta, la responderé todo al final de la presentación. Podéis poner en el apartado de abajo de preguntas y respuestas y luego al final las iremos respondiendo. Entonces, si hemos hecho todo esto bien, lo normal es encontrarte esto. Normalmente esperamos unos 4 meses, ya que el aloinjerto tiene una tasa de reabsorción muy rápida y en 3-4 meses normalmente lo tenemos ya maduro. Y os podéis fijar qué buenos volúmenes hemos conseguido. Hemos restituido, como podéis ver, la eminencia canina y sin ninguna exposición ni perforación. ¿Cuál es la clave? Como os he dicho antes, el cierre sin tensión, pero sobre todo nosotros creemos que la clave está en la ausencia de las descargas.
porque los colgajos están bien nutridos y no están comprometidos. Aquí podéis ver el TAC a los 4 meses, la malla está en su sitio, y aquí podéis ver el corte transversal, la gran regeneración que hemos conseguido. Y no solo eso, sino que pasamos insisto, de una cresta imposible poner implante, extremadamente delgada, a tener incluso exceso de hueso. Lo hicimos aposta, ya te digo, para conseguir esa eminencia, restituir esa eminencia canina con las consecuencias de soporte de tejido que tenía extraoral. Y obviamente en esta situación podéis ver el antes y el después, y en esta situación poner implantes obviamente es muy fácil, y hemos cambiado una situación muy compleja a una situación muy fácil, perfecta ya para derivar al restaurador y que termine el caso. Entonces, una de las claves para que esto vaya muy bien, no se abra, no se exponga, es, como en cualquier otra cirugía, es la rapidez. Es decir, cuanto menos tiempo el colgajo esté abierto, menos tiempo va a sufrir, mejor va a estar nutrido y menos posibilidades de exposición tenemos. Entonces, clásicamente, las mallas de titanio tenían la desventaja que teníamos que ir, bueno, cualquier membrana, que tenemos que ir recortando y adaptando al defecto una vez abierto los colgajos. Lo bueno que tenemos ahora con la tecnología es que podemos planificarlo antes de hacer la cirugía. Es decir, con los modelos 3D, modelo impreso del TAC, podemos recortar ya la membrana, dejarla exactamente la forma que queremos, o incluso saber dónde poner nuestros tornillos. Es decir, podemos hacer la cirugía antes de tener al paciente en la silla. Podemos haber hecho la cirugía unos minutos antes, unos días antes, dejar la malla bien recortadita, bien adaptada a lo que va a ser nuestro defecto y mandarla a esterilizar. Es muy importante que las mallas no solo estén bien recortaditas, sino que estén bien pulidas, porque los bordes cortantes también son un factor importante a la hora de tener exposiciones. Entonces, en situaciones como esta, una vez abrimos los colgajos, el defecto, no perdemos tiempo, porque ya tenemos la malla preparada. Es simplemente hacer las decorticaciones y poner nuestra malla, porque ya la tenemos recortada e incluso sabemos dónde van a ir los tornillos, porque hemos hecho la cirugía previamente en el modelo 3D. Además, no solo recortamos las mallas, sino que también a veces nos ayudamos de posicionadores. Como en este caso, veis, tomamos la referencia, sacamos nuestro modelo 3D, simulamos lo que va a ser nuestra regeneración para hacer una malla acorde a ese tamaño, y no solo eso, sino que preparamos un jig oclusal con una resina rígida que nos sirva de posicionador para, una vez abierto el defecto, no solo tengamos la malla, sino que tengamos también exactamente la posición donde colocarla, lo que nos facilita mucho las cosas. O, si queremos todavía facilitarlo más, hoy en día con la tecnología 3D, Avinent te proporciona mallas de titanio perfectamente hechas a medida para ti. Es decir, tú proporcionas tu escáner, tu TAC, con el defecto, y siguiendo tus indicaciones te preparan una malla perfectamente adaptada al tejido, que va a ser solo abrir y colocarla. De hecho, también te dicen dónde van a ir los tornillos, y la ventaja que tiene esto es que tiene todos los bordes perfectamente pulidos, algo que no tiene cuando la preparamos nosotros. Vamos a seguir viendo casos siguiendo siempre el mismo protocolo. En este caso podemos ya ver, por la falta de tejido, que va a haber un defecto vertical. Vemos toda la falta que hay ahí. Obviamente vemos también el colapso horizontal que tiene. Y realmente otra vez vemos el defecto cuando abrimos el TAC. Aquí podemos ver, ahora más tarde que lo tenemos medido, son unos 10 milímetros de pérdida de altura, y lo que nos viene muy bien, tanto a nosotros, para hacernos una idea de lo que nos estamos enfrentando, sino también para el paciente, para educarle, para enseñarle lo que tiene y que sea partícipe, que sepa lo que le vamos a hacer, son muy útiles los modelos 3D. Aquí podemos ver todo el defecto que tiene.
Y obviamente nos sirve para, como hemos dicho antes, para preparar la malla a ese defecto y tener la malla lista en el momento de hacer la cirugía. Entonces, para hacer la cirugía siempre seguimos los mismos principios. Insisto, incisión crestal, incisión intrasurcular, no hacemos descargas, hacemos un colgajo de espesor total, tenemos que ver todo el defecto y si no lo vemos, nos extendemos más a mesial o a distal, pero no hacemos descargas. Aquí ya vemos todo el defecto, vemos que son unos 10 milímetros en vertical, unos 6-7 en horizontal, y siempre hacemos el mismo protocolo. Primero la decorticación, nuestra malla previamente preparada la fijamos en vestibular, en apical, siempre 2 tornillos para evitar rotaciones. Movemos, estiramos nuestra malla para crear espacio, para poner nuestro 100% a lo injerto, muy cómodo para el paciente porque no le tenemos que hacer otra herida. Empaquetamos ahí nuestro hueso y doblamos de vuelta la malla y la fijamos con tornillos. Como podéis ver, dudo mucho de la teoría de la oclusividad celular, porque como podéis ver, los agujeros, los estudios hablan de que las células epiteliales se meten en microporos. Pues imagínate en estos macroporos de milímetros, teóricamente las células epiteliales y los fibroblastos deberían invadirlo, pero no lo invaden. Entonces, por eso pongo esa duda en esa teoría de la oclusividad celular. Creo firmemente en que la estabilidad y el mantenimiento de un espacio es suficiente para conseguir regeneración ósea guiada, como estáis viendo en estos casos. Insisto, tiene que haber una buena fijación, tiene que estar la malla bien rígida. El principio clave de la regeneración ósea es la estabilidad y el mantenimiento del espacio. Insisto, una vez la tengas fijada, comprueba con el mango del espejo, con el dedo con guantes estériles, tocas y que esté bien rígido, que no se mueva nada. Una vez hemos conseguido esa rigidez, lo de siempre, cierres sin tensión y a esperar. En este caso, tuvimos una pequeña exposición, como podéis ver ahí. No me preocupa. La naturaleza de las mallas, al ser titanio pulido, es muy difícil tener una infección. Es fácil tener exposiciones por los grandes volúmenes que hacemos y la rigidez de la malla. Muchas veces el tejido se irrita y se hacen pequeñas exposiciones. Pero si los mantenemos bien limpitos, que insisto, el titanio pulido es muy fácil de limpiar y sobre todo el titanio pulido no acumula bacterias, las bacterias no colonizan fácilmente esa superficie pulida, pues es muy fácil de mantener. De hecho, en este caso, esa exposición la tuvimos a las 4 semanas de la cirugía y lo hemos dejado 4 meses. Como veis, se epiteliza por debajo y no hay mayores problemas. Obviamente es importante mantener una higiene correcta y ver el paciente cada 2 semanas mínimo para ver que está todo bien. Y podemos esperar una pequeña pérdida en nuestro injerto, una pequeña contracción en esa zona. Pero funciona muy bien, como podéis ver ahora mismo. Pasamos de un defecto de unos 10 milímetros, como vimos antes clínicamente, a tener una regeneración casi al 100% completa. Hemos conseguido 8 milímetros y medio, es decir, hemos perdido solo 1,5 milímetros y que se corresponden con esa pequeña exposición. Aquí podéis ver el modelo 3D antes y después, vemos que la malla está en su sitio y pasamos de esas pérdidas de volúmenes a estos volúmenes más grandes y ya no solo es el volumen, sino es clínicamente lo que vemos, el hueso que vemos, como vais a ver ahora mismo. Os habrá pasado muchas veces que cuando hacéis una regeneración vais a abrir el colgajo y con el propio colgajo se os vienen partículas o el propio hueso es irregular. Para mí un signo clínico de que la regeneración ha ido bien es cuando levantas el colgajo. Si levantas un buen colgajo limpio y ves el hueso liso, sin grandes irregularidades, es lo que dicen. Si sangra como hueso, tiene el color de hueso, huele a hueso, sabe a hueso, va a ser hueso. Y aquí podéis verlo.
Aquí podéis ver el color, la forma, la vascularización que tiene. Estos injertos, veis que no quedan partículas. Estos son solo 4 meses. Los reabro a los 4 o 5 meses y está completamente integrado. Todas las partículas están reabsorbidas. Aquí podéis ver, los 10 milímetros en altura está completamente regenerado y aquí podéis verlo, toda la altura, e incluso, ya te digo, parece hueso, sangra como el hueso, incluso se fresa como el hueso. Obviamente, al ser solo 4 meses, es un hueso blandito, pero es suficiente como para conseguir estabilidad primaria y poner el implante y dejarlo en una fase. Y si no te queda claro que es hueso, pues también tenemos biopsias, como podéis ver aquí, en el que vemos hueso vital. En todos nuestros casos los fresamos, sacamos biopsias y el hueso completamente vital. Así que siguiendo este mismo protocolo, conseguimos regenerar muchos tipos de defectos en la premaxila horizontales. Como podéis ver aquí, es un colapso importante. Pasamos a unos volúmenes enormes, tanto de tejidos blandos como podéis ver debajo de hueso. Defectos combinados, horizontales y verticales. En estos casos, que cuando tiene un componente vertical, hay veces que esperamos un poquito más, pero aquí podéis ver a los 6 meses el gran cambio que ha pegado, no solo en horizontal, sino también en vertical. Veis todo lo que hemos ganado. En la mandíbula también, voy a pasar rápido porque siempre es el mismo protocolo. Podéis ver aquí una cresta extremadamente estrecha, no sé si se aprecia, pero es un filito de cuchillo. Siempre hacemos el mismo protocolo, decorticamos, fijamos por vestibular, metemos halo injerto, solo halo injerto, no tenemos que hacer otra herida al paciente, fijamos hasta conseguir una estabilidad rígida de la malla, que no se mueva por ningún lado, y suturamos, sin tensión. A la vuelta de unos meses tenemos unos grosores adecuados para poner implantes. Y sucede una y otra vez. Incluso en pacientes edéntulos, como podéis ver en este caso, un maxilar completamente atrófico, era un paciente candidato a implantes cigomáticos, pero le propusimos esta técnica y pasamos de un maxilar que era imposible poner implantes a unos grosores adecuados y pudiendo llevar, gracias a la rigidez de la malla de titanio, pudo llevar de provisional hasta su propia prótesis desde el primer día. Entonces, estos resultados tan excelentes que tenemos, ¿es porque somos muy buenos o son reales? Pues la verdad, fuimos a comparar con lo que dice la literatura, con otros grupos siempre de membranas no reabsorbibles, tanto PTFE como los mallas de titanio, y la verdad es que estamos en la media. La verdad es que se consigue en muchos casos. Cabe destacar que todos estos, la mayoría de estos estudios es 50-50 autólogo senoinjerto, ¿vale? Es decir, somos los únicos con MIS que usan el halo injerto. Tanto en ganancia vertical como en ganancia horizontal, pues igual, estamos dentro de la media. Entonces, pero no todo es color de rosa, solo hemos hablado de las cosas bonitas de estas regeneraciones. Os voy a explicar un poco de la parte difícil, de los problemas que tienen. Y obviamente el primer problema, que ya hemos hablado un poco, son las exposiciones. Entonces, sabemos que la ventaja de estas mallas, que es esta gran rigidez que tienen, por esa misma rigidez es nuestra desventaja, porque al ser tan rígidas es fácil que irriten el tejido, porque no ceden nada. Y el tejido muchas veces se irrita y se abre un poquito, se hacen pequeñas exposiciones. ¿Cuánto de frecuente es esto? Pues en la última revisión sistemática que hizo Briguglio el año pasado, tenía estudios desde que mostraban solo un 5% de exposiciones hasta alguno del 80%. Si ves el grueso, no hubo un metaanálisis, así que no está todo unido, pero si ves el grueso de todos los artículos, si coges cualquier artículo, lo normal es encontrar entre un 20 y un 30% de exposiciones, que es mucho, y que coincide con nuestros datos. Nuestros datos estamos en un 23%. ¿Pero nos preocupa? No nos preocupa, porque al contrario que otras membranas, lo que hemos hablado, las exposiciones en las mallas de titanio sí que es cierto que son frecuentes, pero es muy infrecuente que haya infección. Es decir, que se nos exponga es relativamente frecuente, pero que se infecten es rarísimo, ya que el titanio pulido, insisto,
no es fácil, la colonización bacteriana del titanio pulido es muy difícil, entonces la limpieza es muy sencilla. Aparte, esos agujeritos que tienen favorecen mucho la vascularización, entonces se tiende a reepitelizar por debajo muy rápido. Entonces, las zonas en las que siempre se suelen abrir, pues son esos laterales, cuando no somos cuidadosos y dejamos bordes cortantes, se hace un decúbito y se hacen esas pequeñas exposiciones, pero como veis, sin signos de infección. Y luego el otro caso típico es en la cresta, justo donde suturamos, porque es la zona donde más tensión hay, como el caso ese que vimos antes, pero que como visteis no tiene grandes consecuencias, o incluso casos más grandes. Este caso se expuso toda la parte oclusal, pero como podéis ver no tiene ningún signo de infección, está bien epitelizado por debajo. Lo único que vamos a perder unos milímetros, pero vamos a conseguir regeneración efectiva suficiente de sobra para poner implantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Lo que hemos hablado antes, cuidar mucho la nutrición de los colgajos. Y para eso encuentro de mucha utilidad el artículo de Kleinheim, que estudió la vascularización tanto macroscópicamente y microscópicamente con tinciones. Entonces, es muy curioso porque descubrió que la mucosa vestibular y la mucosa lingual no entrecruzan vascularización, tiene vascularización completamente independiente, dejando una zona justo avascular en el centro de la cresta. Por eso, si queremos hacer una incisión que respete la vascularización, que no rompa vasos y que mantenga el aporte sanguíneo a los colgajos, debe ser justo en el medio de la cresta. Por eso, la regla número 1 de la regeneración es incisiones justo de la cresta, mid-crestal incision, siempre. No podemos, en estos casos, jugar con tener queratinizada a un lado, a otro, eso ya lo haremos en las segundas fases, cuando pongamos los implantes. En regeneración, siempre en el medio de la cresta, porque es la única manera de que tanto el colgajo vestibular como el colgajo lingual o palatino esté completamente nutrido y no esté cortada esa vascularización. Kleinheim también estudió que toda la vascularización viene desde distal a mesial. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de hacer regeneraciones, muchas veces el enfoque clásico es hacer unas descargas para localizar, tener buena visibilidad en una zona pequeña, pero esto, sobre todo en las descargas verticales, comprometen mucho la vascularización si seguimos estos principios de Kleinheim, porque viene toda la vascularización de distal. Entonces, nuestra tendencia es a no hacer nunca descargas, sino, lo que ya os he dicho varias veces, solo meternos intrasurcular todo lo que necesitemos, pero nunca cortar esa vascularización, porque así nos garantizamos que los colgajos están bien nutridos, están bien sanos y aguantan bien esa tensión de soportar la malla. Hay a veces que en casos grandes nos tenemos que ir de 7 a 7, pero preferimos hacer eso a no hacer ninguna descarga. Y luego el otro punto clave, punto número 1, es respetar la vascularización, intentar no hacer descargas, y el punto número 2 es un cierre primario sin tensión. ¿Cómo lo conseguimos? Pues ya de por sí, el extendernos mucho a mesial y en distal, conseguimos mucho vuelo de colgajo, pero siempre nos falta un poco, porque vamos a regenerar grandes volúmenes. Entonces, lo clásico, lo que se hace siempre, lo que se ha hecho siempre, son las incisiones periósticas. Pero si pensamos siempre en vascularización y queremos respetar la biología, intentamos no hacerlas. ¿Cuál es la alternativa? Intentamos no coger un bisturí y cortar directamente los vasos, porque otra vez va a comprometer la vascularización. Entonces usamos una técnica que la llamamos el estiramiento perióstico, que básicamente es con el uso de instrumentos romos, estiramos la mucosa. La idea es separar la mucosa alveolar, la mucosa de la boca, de los planos profundos, para así aprovechar esa elasticidad que tiene y poder tener vuelo. Creemos que usando un instrumento romo y no dando cortes, somos un poco menos agresivos y mantenemos mejor la vascularización. Como podéis ver aquí, vamos consiguiendo vuelo hasta tener una movilidad suficiente con lo bajo. Hay a veces que lo hacemos antes de poner la malla
o como en este caso, después de poner la malla. Como vais a ver aquí, estamos poniendo los últimos tornillos, veis que estable está, la tocamos con el dedo, está estable, y ahora mismo estamos muy lejos de cerrar, pero con un instrumento Romo, con una cucharilla, con un periostotomo, vamos estirando el periósteo, estiramiento perióstico, no cortamos para no comprometer tanto la vascularización y llegamos a cerrar ahí. ¿Vale? Luego la idea va a ser hacer una doble sutura, primero unos puntos colchoneros y luego lo cerraremos todo con puntos simples. Vais a ver aquí, que voy a pasar casi rápido porque tengo que enseñaros un último caso. A ver si vemos algo de sutura. Mira. Bueno, la idea es eso y veis cómo va cerrando, estirando bien el periósteo y a ver si vemos algún puntito. Veis todo el vuelo que conseguimos sin necesidad de un bisturí y eso. La idea es primero dar unos puntos en colchonero, veis que para aproximar todos los bordes y luego daremos puntos simples por encima de eso, ¿vale? Entonces, quiero hablar del segundo problema que tienen las mallas. El primero, la exposición, lo hemos visto, pero hay otro gran problema que para mí es el peor, que es la reentrada, tener que quitarla. Es un problema que comparten todas las membranas no reabsorbibles, pero en particular las mallas es muy pesado, porque debido a los poros que tiene, a los macroporos, a los agujeritos, se forma un pseudoperiósteo que se queda embebido en todos esos agujeritos. Entonces, quitarla es muy engorroso. Tenemos que separarla, tenemos que diseccionar con el bisturí. Como podéis ver aquí, en estos casos ya sí que hago descargas verticales. Obviamente aquí no voy a poner a prueba el colgajo, no voy a hacer ninguna regeneración, no tengo miedo de que se me abra. Entonces aquí, para no extenderme mucho, sí que hago descargas verticales. Y la idea es, con la punta del bisturí siempre hacia la malla, ir diseccionando poco a poco. Es muy pesado porque tenemos que extendernos mucho, tenemos que llegar a todos los tornillos, tanto en vestibular como en apical, como en coronal y en palatino. Este es el pseudoperiósteo ese que se queda ahí, que es a la vuelta de unas semanas está integrado perfectamente, como pudisteis ver cómo le vamos el colgajo, pero debido a la agresividad de esta intervención muchas veces lo complementamos con matrices dérmicas para mejorar la calidad del tejido, para mejorar los grosores y conseguir un poco de encía queratinizada. No nos importa dejarla expuesta porque está apoyada en un pseudoperiósteo súper vascularizado. Entonces, incluso no solo eso pequeño que veis cómo cicatriza bien, sino en casos mucho más grandes, este es el caso de la exposición esa grande que teníais, pues quitar las mallas cuando hay grandes exposiciones es todavía más difícil, porque tenemos el epitelio en dos planos. Tenemos un primer plano que está ahí y otro por debajo. Pues como podéis ver, va a ser una cirugía que va a dañar mucho los tejidos. No la voy a poner entera, que es un poquito larga, pero nada, pues vamos diseccionando poco a poco y al final veis todo el daño que hemos hecho en el tejido. Hemos dejado una matriz dérmica muy grande, pero cicatriza muy bien, como podéis ver, porque hay mucha vascularización, ¿vale? Como podéis ver aquí, incluso casos más extremos, como este, que la malla era enorme y costó mucho trabajo quitarla. Veis que feo está todo después de quitar la malla, está como todo destrozado. Pusimos una matriz dérmica que ocupa casi prácticamente toda la premaxila. A la semana eso está horrible, pero no me preocupa porque sé que vascularizan bien. Veo esos bordecitos rojitos alrededor. Veis cómo esa infiltración vascular, cómo va llegando poco a poco y va cicatrizando todo perfectamente, dejando buenos grosores de tejido, buena encía queratinizada y luego, como visteis antes, buena calidad del hueso. Entonces, para acabar, quería enseñaros lo último que estamos haciendo, que es todas las ventajas de las mallas de titanio sin estas dos desventajas. Vamos a conseguir la rigidez y todas las ventajas regenerativas que tiene estas mallas, pero evitando la exposición y evitando la reentrada. Entonces, este es un defecto causado por una periimplantitis bestial. Como podéis ver, es un defecto muy profundo, en el que va más allá de los ápices dentales. Veis la completa destrucción de la mandíbula. Aquí es el defecto, qué grande es.
Y seguimos los mismos principios. Primero, incisión crestal, incisión intrasurcular, hacemos un espesor parcial en las papilas para conservar la estética y un espesor total para exponer y ver perfectamente todo nuestro defecto. Como podéis ver, como siempre hacemos, no hacemos descargas verticales, nos extendemos todo lo necesario en mesial y en distal para llegar a ver todo el defecto. Y a este punto tenemos que ver lo que vamos a ser capaces de regenerar. Y lo que vamos a ser capaces de regenerar nos lo va a indicar esos picos óseos. Esos picos óseos nos indican la regeneración, que va a ser esto, en el mejor de los casos, obviamente. ¿Vale? Entonces, en este punto pondríamos nuestra malla, rellenaríamos con algo injerto y cerraríamos. Pero os he dicho que vamos a evitar los dos problemas de las mallas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues estamos usando mallas solo por vestibular o solo por lingual que nos aporten esa rigidez, esa estabilidad, esa estabilidad del coágulo, pero alejando la malla de la zona crítica, que es la zona de cristal. Entonces, como podéis ver aquí, fijamos nuestra malla con 2 tornillos y vamos a confiar en esa pared lingual y en ese colgajo grueso, que es bastante estable, y solo poner esta malla en vestibular. Insisto, 2 tornillos, importante, y rellenar con nuestro halo injerto. Es importante este detallito, los bordes no pueden estar hacia afuera, tienen que estar doblados hacia adentro, porque esos bordes son muy cortantes y si no te van a hacer un decúbito en el tejido. Y cerramos. Bueno, en este punto quiero pararme un segundo, porque si tenía dudas de la teoría de la oclusividad celular, si esto funciona, ya tengo muchísimas más dudas, porque si ya tenía dudas con esos pequeños agujeritos de la malla, que no se metieran las células epiteliales y los fibroblastos, imaginaos ahora que no pongo nada ahí en oclusal, se queda, solo confío en la estabilidad que me da esta malla, que está rígido, que sé que los tejidos no se van a colapsar hacia adentro, y solo en eso confío en que se regenere. Es decir, que dudo mucho de la teoría de la oclusividad celular, viendo a lo largo de los años, viendo estos casos. Entonces, en este caso cerramos, pusimos nuestro provisional estético pegado a los dientes adyacentes, y a la vuelta de 5 meses tengo los tejidos bien cicatrizados, no hay nada de exposición. En el TAC puedo ver que la malla está en su sitio y puedo intuir que hay una regeneración. Entonces, en este caso, no solo hemos evitado la exposición de la malla, porque está son vestibular, sino que también vamos a evitar la reentrada, es decir, la retirada de la malla, porque la vamos a dejar ahí. El paciente le hemos explicado que tiene una malla de titanio, que es completamente biocompatible, y que si en algún momento, en un futuro, hay que quitarla, o si se expone a alguna parte, podemos incluso fresarla y eliminarlo. Pero de momento se va a quedar con ella ahí. Tenemos varios casos, ya más de 3 años, y de momento no ha habido exposiciones. Como podéis ver, la regeneración ha sido un éxito, hemos llegado a los picos óseos. Acordaros que no hemos puesto nada encima, no hemos puesto ninguna membrana, no hemos puesto nada. Hemos confiado solo en la rigidez que nos daba esa malla titanio. Hemos conseguido una regeneración en vertical y en horizontal adecuada para poner un par de implantitos. Hueso de calidad suficiente como para conseguir estabilidad primaria y dejar los implantes en una fase. Y a la vuelta de 3 meses de osteointegración, veis que se mantienen muy bien los volúmenes, veis la calidad de los tejidos, es un tejido grueso, pensad que ahí debajo está la malla de titanio y que nos va a dar todavía más estabilidad. Veis la emergencia, el perfil de emergencia, sano, y a la vuelta de unos meses, a la vuelta de unos días le pusimos unas coronas, obviamente bien higiénicas para que no haya más problemas de perimplantitis. Y como mensaje final quería que os llevarais que el uso del aloinjerto 100% sin necesidad de auto es una opción más que viable para regeneraciones no solo medianas y pequeñas, sino para grandes regeneraciones. Igual, cuando nos enfrentemos a grandes regeneraciones, el mantenimiento del espacio es crucial, es el factor número 1, y con las mallas de titanio se puede conseguir. Para usar estas mallas de titanio es muy importante respetar la biología, es decir,
pensar siempre en riego sanguíneo, en aporte vascular, y para ello tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de diseñar nuestras incisiones, acordaros siempre en el medio de la cresta y olvidados de las descargas, y tratar bien el colgajo a la hora de cerrarlo. Una opción muy válida es la técnica de despegamiento que os enseñé, de estiramiento perióstico. Y por último comentar que viendo estos casos, viendo la efectividad que tienen las mallas de titanio, quedan entredicho un poco en la teoría de la oclusividad celular. Por último, quería dar las gracias al equipo de NYU, que estas cirugías todas las empezamos a hacer ahí, especialmente al doctor Giuseppe Cicero, mi amigo y compañero, con el que empezamos a hacer esas cirugías y ahora continuamos, él desde Italia y Estados Unidos, yo desde Madrid, seguimos haciendo estos casos. Obviamente quiero hacer una mención especial también al profesor Luis Blanco, nuestro director en la institución Mississippi, y que a él le debo todos estos conceptos de respetar la biología, de siempre minimizar el daño a la vascularización. Lo llevo aprendiendo de Luis desde la carrera. Y por último, dar las gracias al equipo de mi clínica, la Clínica Santa María en Madrid, que muchas de estas cirugías están hechas ahí y sin ello no sería posible. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, si hay alguna pregunta. Vamos a ir respondiéndolas. A ver. Vale. Bueno, una primera pregunta que me dicen es, ¿puedes explicar diferencia entre los aloinjertos y por cuál tipo se decanta usted? ¿Podría decir casa comercial donde comercializan el que usa? Los aloinjertos, básicamente, hay dos grandes grupos, que uno son los mineralizados y otro los desmineralizados. En particular, para regeneración ósea es mejor usar los mineralizados, porque los desmineralizados duran muy poco, se resuelven muy rápido. Entonces, en teoría, lo que dice la literatura es que tienen muchas BMPs, porque al desmineralizar se liberan todas esas proteínas que producen tanta osteoinducción, pero valen para defectos muy autocontenidos, como podría ser un defecto periodontal. Entonces, para grandes regeneraciones, yo siempre uso los aloinjertos mineralizados. Luego, dentro de los mineralizados, estarían los corticales y los medulares. Y lo que me gusta usar normalmente es una mezcla de cortical y medular. Y en cuanto a la marca, he usado muchísimas. Ahora mismo lo que estoy usando más es Salugraf, que comercializan en España. Y cuando digo he usado muchísimas, al final los aloinjertos vienen de bancos de donantes, y al final los bancos de donantes hay dos en Estados Unidos y en Europa hay uno en Alemania y uno en Holanda. Todos vienen de lo mismo, es decir, que son prácticamente todos iguales. Otra pregunta que me hacen es ¿por qué los fibroblastos y demás no invaden la malla? Pues es lo curioso de esto, de estas cirugías. Es lo primero que me llamó la atención cuando empezamos a hacerlas y vimos que a través de estos agujeros de la malla no se metían. Entonces yo creo que el estabilizar un coágulo, el darle mucha rigidez, y también combinado con el uso de aloinjerto, que rápidamente se reabsorbe y se sustituye por hueso autólogo, yo creo que esas son las claves. Pero vamos, está claro que, como incluso visteis en el último caso, ya ni siquiera cubriendo la parte coronal y la parte lingual lo invadían. Entonces yo creo que esa es la clave, mantener una buena rigidez, que cuando cierres el colapso, los colgajos no se colapsen, y con eso yo creo que esa es la clave. Un espectador anónimo me pregunta si añadiendo membranas de colágeno encima es posible disminuir las exposiciones. Pues todo lo contrario, es lo que hacíamos al principio. Hace años teníamos miedo de dejar las mallas solo expuestas y poníamos membranas de colágeno. Y teníamos mucha más exposición. El problema de las membranas de colágeno es que su propia naturaleza reabsorbible causa una cascada inflamatoria para reabsorberse,
y esa inflamación hace que sufran los colgajos. Entonces, una cosa que sí que está demostrada, que no recuerdo el autor ahora mismo, pero que tiene un ensayo clínico de mallas sin nada y mallas con fibrina autóloga, es decir, sacando de la propia sangre y centrifugando, sacando los PRPs y por un lado las mallas de fibrina, pues él sí que encontraba diferencias estadísticamente significativas. De hecho, en su estudio veía que cuando no ponía nada tenía los 20% de exposición y cuando ponía la fibrina tenía 0. Entonces eso sí que puede ser una alternativa que deberíamos empezar a usarla. No hacemos, me preguntan si hacemos carga inmediata sobre hueso regenerado a los 4 meses. No, esperamos 4 meses, ponemos el implante y esperamos otros 3 para cargarlo. Me preguntan por ahí otra vez, ¿no considera necesario cubrir la malla con una membrana de colágeno? No, es todo lo contrario. Las veces empezamos haciendo eso hace años y era contraproducente, teníamos mucha más tasa de exposición, por lo que he explicado. Las membranas de colágeno producen una inflamación que hace que sufra más el colgajo. Tenemos mucha menos exposición sin membrana que con membranas. Me vuelven a preguntar lo de la membrana absorbible, ya lo he explicado. El colgajo lingual en inferior, ¿cómo lo manejas? Pues de hecho, muy similar a lo que habéis visto por vestibular, pues con un estiramiento perióstico. De hecho, es muy similar a lo que hace Urban. Pues con un instrumento Romo vamos separando poco a poco para que se separe la capa, la mucosa lingual de las capas profundas musculares. Y en cuanto lo separas un poquito, la mucosa es tan elástica que te permite unos vuelos excelentes. ¿Qué tamaño de partícula da lo injerto? Siempre por debajo de 1 milímetro. La calidad del hueso que conseguimos, me preguntan, pues es óptima. La verdad es que, como habéis visto, y lo que indican las biopsias es que es un hueso vital completamente de buena calidad. Sí, me preguntan si podría ser una alternativa a las técnicas de Curie. Sí, obviamente lo que hablábamos antes al principio, pues no hay una técnica superior a otra. Quiero decir, hay técnicas superiores a otras, pero no hay un solo camino para llegar a la regeneración. Pues habéis visto dos tipos de técnicas, se podría hacer también distractores osteogénicos, se pueden usar las técnicas en bloque, las técnicas de Curie con las placas corticales, las membranas no reabsorbibles. Si bien usado y respetando la biología, puede conseguir buenos resultados. Me preguntan, después de pasar los 3 meses y si hay que retirar la malla por cualquier causa, ¿el implante ya queda sujeto? ¿No se daña lo que se realizó? Entiendo que te refieres al último caso ese que dejamos la malla. Sí, en principio, como la malla se queda en vestibular lejos de los implantes, está a unos cuantos milímetros, en el caso de que hubiera que quitarla, que no hemos tenido que quitar ninguna todavía, pues abres un colgajo y lo retiras y en principio el implante está lejos está a unos milímetros de esa zona, no debería sufrir. Aunque tenemos la idea de que si se expone, cuando se expongan, vamos a retirar solo la parte expuesta. Vamos a fresar esas pequeñas exposiciones y la retiramos. Que eso está descrito en la literatura. Una forma de lidiar con las exposiciones es eliminarlas directamente. ¿Cuánto tiempo espero para retirar las mallas de titanio? Ya lo habéis visto, dependiendo también del volumen del defecto, pero entre unos 4 y 6 meses. Las membranas dérmicas, pues he usado de todo tipo, la verdad. Cualquier membrana dérmica me vale en la segunda fase de esos defectos de tejido. Ya te digo que funciona muy bien porque está tan vascularizado todo, está tan lleno de sangre todo, ese pseudoperiostio tiene tanta vascularización que agarra prácticamente todo lo que pongas.
Me dicen PRF encima de la malla, sí, funciona muy bien. Mira, os voy a mencionar, os voy a buscar un segundo el artículo y os lo menciono al autor porque lo que expliqué antes, poner encima el PRP, la fibrina sacada de sangre, mejora mucho. Son de, mira, creo que es español, en el Journal Clinical Periodontology 2010, Jesús Torres es el primer autor. Y hacen eso, hacen un estudio clínico en el que comprueban sin fibrina, tienen los resultados los típicos y con la fibrina, con el PRP no tienen ninguna exposición. Entonces sí. Con semi-injertos no lo recomiendo. Este protocolo lo hacemos solo 100% a lo injerto. Me preguntan, ¿podría obtener resultados de regeneración ósea similares a las que se obtiene con metal de titanio utilizando membranas no reabsorbibles fijadas con tachuelas? Sí, se podrían conseguir perfectamente. El único problema que tiene eso, desde mi punto de vista, tiene dos ventajas la malla de titanio. Uno, que es una tontería, pero bueno, no es tan tontería, es el precio. Las membranas no reabsorbibles son caras, mientras que las mallas de titanio son muy económicas, porque tú compras una malla grande y la vas recortando. Una malla grande, que es lo que cuesta menos que una membrana reabsorbible, te da para casi 10 casos. Y luego tiene la otra ventaja, que en caso de exposición, que se exponen mucho ambos, tanto la malla de titanio como las membranas no reabsorbibles, se tienden a exponer mucho. El comportamiento de la malla de titanio es mucho mejor, porque es muy, muy, muy raro que se infecte. ¿En cuánto tiempo retiras la malla si no se expone? Tanto si se expone como no se expone, espero, dependiendo un poco del volumen del defecto, pero no espero entre 4 y 6 meses. Si no es muy grande, 4 meses, y si no, 6 meses. Incluso si se expone, lo mantengo, siempre y cuando no haya infección. La mantengo bien limpita, con geles de clorexidina. Y creo que ya estamos. Sí, si no tenemos más preguntas. Pues nada, daros las gracias, la verdad, a todos insisto, por estar un martes a estas horas, después de un duro día de trabajo, que estéis aquí. La verdad, insisto en daros las gracias. Además, un día de Champions, que ahora juega el Madrid, ya ha empezado. Nada, espero que os haya gustado. Si tenéis, si tenéis alguna duda más, me podéis escribir al email, que es pgcanas, de Pablo García Cañas, @gmail.com. ¿Vale? Y nada, muy buenas noches a todos y otra vez insisto en daros las gracias por estar a estas horas.